Chicos, buenas noches. ¿Se ve la pantalla? Ya, a ver, ¿podemos empezar? Ya. Bien, chicos, entonces vamos a tratar ahora el tema de hijo de madre diabética y vamos a comprender cuál es la importancia de, en realidad, de trabajo conjunto que debemos hacer con los ginecólogos, puesto que el binomio madre-bebé debe ser respetado como tal, ¿no? O sea, nosotros como pediatras o neonatólogos no solo vemos al recién nacido, sino también vemos lo que viene hacia atrás, que es la mamá. Y obviamente necesitamos mamás sanas para que tengan bebés sanos. Así que el trabajo entre pediatra y ginecólogo debe ser mucho más cercano, ¿no? No debemos estar divorciados de ginecología. Bien, ¿cómo estamos con respecto a la diabetes mellitus? Hay que tener en cuenta que la diabetes pregestacional, o sea, aquella diabetes que ha sido diagnosticada antes del inicio de la gestación, es cada vez más frecuente por el sedentarismo, por la obesidad que está existiendo en el mundo y entonces por año se han detectado 1,5 millones de nuevos casos. Y justamente estas gestantes, casi un tercio de ellas, justamente aquellas que han sido diagnosticadas, pues son en edad reproductiva, ¿no? Con los daños que aparecen cuando una mujer tiene diabetes pregestacional. Dos tipos de diabetes en la gestante, la diabetes gestacional y la diabetes pregestacional. La diabetes pregestacional es aquella diabetes diagnosticada antes de la gestación, que puede ser de tipo 1 y 2, y representa el 10% de las gestantes. Mientras que la diabetes gestacional, que representa el 90% de las gestantes diabéticas, es aquella que va a aparecer en cualquier momento de la gestación. Puede ser en el primero, segundo o tercer trimestre. A manera general y para tener conocimiento, todas las gestantes pasan por un screening, por un tamizaje para descartar diabetes gestacional entre aproximadamente las 24 y 28 semanas de embarazo, a partir de un test que se llama test de O'Sullivan, que permite determinar la glicemia en sangre venosa una hora posterior a haber administrado 50 gramos de glucosa. Idealmente los valores deben ser menos de 140, pero si esta gestante tiene mayor o igual a 140 miligramos por decilitro, entonces la gestante pasa a una prueba confirmatoria que se llama curva de glicemia. Si en la primera medida directamente nos sale una glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro, ya nos encontramos frente a una diabetes gestacional. Ahora, la curva de la glicemia básicamente es, después de haberle administrado a la gestante 100 gramos de glucosa, hacerle una medida de la glicemia a través del hemoglucotest en la hora 1, 2 y 3 posterior a la ingesta. Si supera en alguno de estos puntos el valor de 140 miligramos por decilitro, también se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Cuál es el problema con la diabetes y la gestación? Que la muerte fetal principalmente se produce por hiperglicemia e hiperinsulinemia fetal que han sido, que el bebé tiene a expensas de un mal control glicémico de la mamá. Entonces, la incidencia de complicaciones es mayor con el pobre control glicémico. ¿Qué cosa tenemos que rescatar de todo esto que está escrito aquí? Que hay dos diabetes, la diabetes pregestacional y la gestacional. Aquella diabetes pregestacional o aquella diabetes gestacional con un mal control glicémico, caracterizada por tener un hemoglucotest alterado, asociado a una hemoglobina glicosilada que va por encima de 8.5%, son aquellas gestantes que van a tener mayor riesgo de morbimortalidad de sus recién nacidos y de complicaciones a corto y largo plazo. En cambio, aquellas gestantes que son diabéticas pueden ser pregestacionales y gestacionales, pero con un buen control glicémico, obviamente pues se reduce el riesgo de tener niños que nazcan con malformaciones o con otros trastornos a corto y mediano plazo, que es lo que vamos a ver luego. Entonces, ¿por qué mueren la mayoría de hijos de madre diabética? De un 30 a un 40% por malformaciones y muchos de ellos, entre 20 a 30%, mueren por prematuridad
o por asfixia perinatal. El hijo de madre diabética, entonces, como les mencioné hace un momento, es mucho más, se presenta con mayor frecuencia y en más gravedad en aquella mamá con mal control metabólico, con mal control glicémico durante la gestación, porque la hiperglicemia materna que pasa, esos excesos de glucosa que pasan al feto, van a afectar la formación de sus órganos y sistemas y posteriormente, a partir del tercer trimestre, van a generar que el bebé acumule gran cantidad de tejido adiposo. Por eso, en su mayoría, como vemos aquí en la imagen, el bebé de la izquierda es un bebé muy gordito que ha nacido a término, a diferencia de un bebé que no tiene, la mamá no tiene diabetes. Entonces, son bebés muy grandes, muy gorditos en su mayoría de los nacimientos. Ahora, aquella mamá diabética que ya tiene complicaciones propias de la diabetes por la vasculopatía que presenta, tales como nefropatía o retinopatía, estas mamás van a tener mayor riesgo de complicaciones neonatales, mayor riesgo de malformación congénita de sus bebés y muerte perinatal. ¿Qué sucede y por qué se produce este crecimiento de las vísceras del recién nacido y una recomposición de la grasa corporal a expensas de un niño grande? La insulina actúa como una hormona anabólica. ¿Qué significa? Que va a generar crecimiento, tanto del feto en sus órganos como también del feto en relación a cómo acumula el tejido celular subcutáneo. Entonces estos niños nacen grandes, macrosómicos, por encima de 4 kilos y tienen visceromegalia, principalmente un corazón grande y un hígado grande. Cuando hay exceso de glucosa, esta glucosa se va a metabolizar, se va a convertir en grasa y la grasa se va a almacenar tanto en el hígado como en el tejido celular subcutáneo, principalmente a partir del tercer trimestre. Ahora, ¿cuál es el problema de estados hiperglicémicos no controlados? Que durante las primeras 7 semanas de gestación, o sea, durante el primer trimestre, va a generar mayor riesgo de teratogénesis y bebés que nazcan con malformaciones congénitas, muchas de ellas incompatibles con la vida. ¿Cuáles son las complicaciones a corto plazo? La primera son alteraciones del peso. Y el problema es que los hijos de madre diabética tienen los dos extremos. O son macrosómicos grandes para edad gestacional o son pequeños para edad gestacional, prematuros, de bajo peso e inclusive de RCU, o sea, retardo de crecimiento intrauterino. Esta situación de peso bajo o pequeño para edad gestacional o RCU ocurre en el 20% de los casos de los hijos de madre diabética y se produce principalmente por lo siguiente. Recuerden que la diabetes genera una vasculopatía en la mamá, pero también esta vasculopatía va a producirse a nivel de la placenta. Entonces hay una disminución de la perfusión uteroplacentaria y entonces el bebé no crece. Es un bebé pequeño, delgado, no crece, piel. Es un bebito como ustedes ven abajo, por ejemplo, el retardo de crecimiento intrauterino. Aquí hay una alteración a nivel del flujo Doppler arterial, donde tenemos bebés que son bebés de una edad a término. Ese bebé que está abajo no es un prematuro, es un bebé a término, pero que tiene retardo del crecimiento intrauterino. O sea, no logró alcanzar su peso genético, sino que se quedó pequeñito porque no recibió suficiente cantidad de soporte o aporte nutricional a través de la placenta. ¿En quiénes ocurre con mayor frecuencia? Tanto en la diabetes pregestacional como en la gestacional, siempre y cuando pues sea una diabética no controlada. Estos bebés presentan hipoglicemia entre 6 a 12 horas por disminución de las reservas de glucógeno hepático. Entonces, ¿qué sucede? Como el bebé está dentro, el feto está dentro de la barriguita, entonces está recibiendo toda esa carga de glucosa que tiene la mamá, la recibe el feto. El feto entonces entra en estados de hiperglicemia, que ya sabemos que cuando se da dentro de las 7 primeras semanas de vida genera justamente malformaciones congénitas. Entonces, supongamos que este estado de hiperglicemia persiste en el feto. El feto, manera de respuesta, lo que hace es hipertrofiar sus células beta, las células de Langerhans que están en el páncreas, aquellas que son capaces de producir insulina para poder reducir estos excesos de glucosa que están pasando hacia su cuerpo. Entonces,
El bebé entonces lo que hace es tratar de compensar estos estados de hiperglicemia que la madre le ha generado, entonces a expensas de pasar o de incrementar la insulina. Entonces el bebé entra en un estado de hiperglicemia, hiperinsulinemia. Entonces, como vamos a revisar posteriormente, la hiperinsulinemia también es sumamente agresiva con órganos y sistemas del recién nacido. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se corta el cordón umbilical, el bebé se queda con toda esa glucosa incrementada, pero también con toda esa insulina incrementada. Lamentablemente, pasan algunas horas, el bebé tiene su propia glucosa, que va a ser una glucosa normal, pero tiene un montón de insulina. Entonces, esta insulina va a generar que empiece a disminuir la cantidad de glucosa sérica que tiene el recién nacido. Y es por ello que estos bebés hacen hipoglicemia entre 6 a 12 horas posterior porque se han reducido las reservas de glucógeno hepático debido a que la insulina estaba incrementada y produjo justamente un metabolismo de ella. La contraparte es un bebé sumamente macrosómico, gigantesco, grande para edad gestacional y ocurre entre el 15 y el 45% de los pacientes hijos de madre diabética, principalmente en aquellas mamás que además de ser diabéticas son obesas, multíparas y que han aumentado más de 15 kilos durante el embarazo. Y aquí aparece lo que les expliqué, la hiperplasia de los islotes de Langerhans con incremento de insulina, y no solo de insulina, sino que hay factores pro-insulina. Y como habíamos visto en unas diapositivas previas, la insulina es una hormona anabólica que genera aumento en el tamaño de los órganos. Entonces aparece allí también visceromegalia, ¿no? La insulina tiene una estructura molecular muy similar a la hormona de crecimiento y por eso es que estos bebés son sumamente grandes, con vísceras también grandes, ¿no? Bien, aquí vemos, por ejemplo, la fetopatía diabética versus un bebé normal. Vean la diferencia que existe entre un bebé normal y un bebé macrosómico, hijo de madre diabética. Característicamente, estos bebitos son grandes, con un peso talla por encima del percentil 50, pero tienen un perímetro craneano adecuado. O sea, su perímetro craneano probablemente sea por encima del percentil 97, pero a comparación de su cuerpo y su peso, está adecuado. Entonces, no es que tengan una cabeza grande, sino que es una cabeza normal en relación a su cuerpo. Un bebé pletórico, un bebé rojo, y vamos a ver que justamente el hijo de madre diabética genera estos estados de policitemia, y por eso es que luce pletórico, luce muy, muy rojo, con facies de Cushing, cara redonda, con exceso de panículo adiposo. Puede aparecer hipertricosis, que es pelito, mucho pelo en la cara y en las orejas, y en la zona posterior del cuello aparece una jiba, que es como una zona redundante de piel, además de tener visceromegalia, ¿no? Hepatomegalia, cardiomegalia y con una actitud de hipotonía. En las últimas 12 semanas del embarazo en una paciente diabética mal controlada, el feto va a depositar 60% más de tejido graso que el feto normal. Entonces ellos duplican el peso y el tamaño de un niño normal. ¿Qué genera todo este problema de ser un bebé grande? Trauma obstétrico. Entonces esto está en relación a la macrosomía fetal y también a los partos vaginales. Y obviamente aparecen pues traumas obstétricos como fractura de clavícula, que es la imagen que vemos aquí. Hay una disrupción de la corteza de la clavícula. Pueden aparecer lesión del plexo braquial, que cuando es la lesión o parálisis de plexo braquial superior que afecta a la cervical 5 hasta la cervical 7, aparece el dibujo que vemos abajo, que se llama parálisis de Ehlers-Danlos, y se produce justamente porque cuando sale por vía vaginal, el ginecólogo, como es un niño muy grande, lo tracciona y estira y elonga su cuello. Ahí es donde estos plexos braquiales pues se dañan, ¿no? O se estiran o se rompen inclusive. Entonces nos va a dar esta característica de este hombro en aducción con rotación externa y el codo en extensión con el antebrazo pronado, y aparece la típica imagen de la mano en propina de mesero, ¿no? Eso tienen que recordarlo porque es característico de la parálisis de Ehlers-Danlos. La imagen que ven arriba, la que está en blanco y negro, esto ya nos habla de un compromiso mayor a nivel del plexo braquial inferior, llámense C8 y T1. Aquí, principalmente, como hay una distocia de hombros, este niño es grande, se ha elongado y se ha estirado, este plexo braquial tendremos mayor compromiso,
del movimiento. En el caso de F. Duchenne, por ejemplo, ese bebé que tiene la mano en propina de mesero, él sí puede mover su mano, pero el bebé que está arriba no. Allí, por ejemplo, el hombro está en aducción y rotación externa, con el codo en extensión y hay hiperextensión y flexión de los deditos. Y esta característica de parálisis de Dejer-Incumple se llama mano en garra. Aquí el bebé no puede mover sus manitos. El brazo está pegado al cuerpo, hay una hiperextensión metacarpofalángica y el bebé queda con esa mano característica que se llama mano en garra. ¿Qué otros traumas obstétricos tenemos? Acá les menciono en casos más graves parálisis diafragmática que lleva a que el bebé no pueda respirar y tenga que entrar a ventilador o inclusive hemorragia intracraneal. Malformaciones. Bien, las malformaciones son de 2 a 4 veces más frecuentes que en la población general y 8% de estas malformaciones graves son las que van a explicar la mitad de las muertes perinatales. Ahora, las mamás que son dependientes de insulina y recuerden, aquellas que tienen mal control metabólico pueden llegar a tener un riesgo de 2 a 8 veces más alto de tener defectos congénitos en los recién nacidos, a diferencia de aquella mamá que tiene la diabetes controlada, ¿no? Aquella que ya es dependiente de insulina tiene siempre un riesgo mayor. ¿Cuáles son, por orden de frecuencia, las alteraciones que generan malformaciones congénitas? La primera son alteraciones del sistema nervioso central, la segunda son las cardiopatías congénitas y la tercera las alteraciones musculoesqueléticas. Dentro del sistema nervioso central vamos a ver que el sistema nervioso central es el primer sistema afectado en los hijos de madre diabética. Aparece casi 15.5 veces más a comparación de la población general y se debe a múltiples factores. Primero, que los hijos de madre diabética van a presentar una escasez orgánica de hierro. Prácticamente todos los hijos de madre diabética tienen alteración en el almacenamiento del hierro. ¿Por qué? Porque ellos tienen, por culpa de la hiperinsulina por culpa de la hiperglicemia en realidad, hay una afectación a nivel de un receptor de transferrina que está en la placenta, que es la proteína encargada de transportar el hierro y almacenarlo. Como este receptor está alterado y está disminuido tanto en función como en cantidad, entonces el paciente, el bebé, no tiene hierro almacenado. Al no tener hierro, esto va a generar que el cerebro se afecte, principalmente a nivel de la diferenciación y sobrevida de las neuronas. Por otro lado, se ha encontrado que la hiperinsulinemia puede generar estrés oxidativo y por lo tanto no va a haber protección ante el daño oxidativo en los lípidos del tejido cerebral, donde también se encontrarían afectados. Por lo tanto, recordar que los hijos de madre diabética van a tener alteración en el neurodesarrollo, principalmente porque hay una falta de diferenciación y maduración del sistema nervioso central. Las neuronas se encuentran afectadas tanto de forma estructural como funcional, entonces va a haber alteración a nivel de la sinapsis, inclusive de la formación de mielina. Y estos niños van a tener alteración principalmente a nivel de la comprensión y la memoria. Otros defectos del sistema nervioso central están en relación a defectos del tubo neural. Y aquí en la primera imagen podemos encontrar un bebé con anencefalia. Aquí falta el cierre por función de la calota, o sea, no hay cráneo. Estos bebés tienen un pronóstico cero. Algunos pueden llorar y otros pueden vivir algunos años, pero solamente con funciones motoras primitivas. Tenemos, por ejemplo, a la mano derecha, arriba y abajo, tenemos los mielomeningoceles, que son a través justamente de un defecto del tubo neural, no hay una fusión correcta de las apófisis espinosas de las vértebras, entonces la médula, junto con sus 3 capas, protruye hacia el exterior, generando que en esa tumoración se encuentre tanto líquido de la columna, el líquido cefalorraquídeo, y también las meninges, y también las raíces nerviosas. Y puede aparecer el mielomeningocele desde la zona cervical hacia la zona sacrocoxigia,
como las imágenes que les acabo de presentar. Por ejemplo, el bebé de arriba tiene un mielomeningocele cervical y otro lumbar. Entonces, ese es uno de los efectos característicos del tubo neural. Se presenta con una frecuencia de 10 veces más que en la población general. La segunda malformación, o las segundas malformaciones que presentan los hijos de madre diabética son las cardíacas. Entonces, estas están asociadas a la diabetes materna y representan un riesgo de 2 a 10 veces más que en la población general. Por lo tanto, la American Heart Association recomienda realizar un ecocardio fetal a todas las embarazadas que tienen entre 18 y 22 semanas. Entonces, nosotros no lo hacemos con frecuencia, no se les hace ecocardio fetal a los recién nacidos, por lo menos no en el Perú. Pero esta es la recomendación mundial, que debería hacerse un ecocardio para determinar que durante el primer trimestre algún bebé pueda tener alguna malformación cardíaca. Entonces, no se cumple, pero es importante que lo conozcan porque en otros países sí lo realizan como forma de screening o tamizaje en todas aquellas gestantes pregestacionales o con diabetes gestacional que fue diagnosticada en el primer trimestre, o aquellas que tienen mal control metabólico. En etapas precoces del embarazo va a haber anomalías estructurales y pueden ser de 3 tipos principalmente. La transposición de grandes vasos, que es lo que vemos aquí abajo. Puede aparecer coartación de la aorta, como ven arriba, un estrechamiento de la aorta descendente, o puede haber comunicación interventricular, que todas estas 3 malformaciones representan más del 90% de los casos. Entonces, transposición de grandes vasos, coartación aórtica y comunicación interventricular son las cardiopatías congénitas estructurales más frecuentes en los hijos de madre diabética. ¿Qué otra cosa sucede en el corazón de los bebés? Recuerden que hemos dicho que tanto el hígado como el corazón crecen, entonces se produce una hipertrofia del septum que divide los 2 ventrículos. Y aquí en la imagen ven cómo este septum está engrosado y va a generar que esta valva, la valva o válvula mitral, se presione contra el tabique, lo cual va a generar obstrucción al flujo de sangre. Ese corazón, si ustedes pueden ver bien la pared externa, también está engrosada. Entonces aparece una miocardiopatía hipertrófica y esto es producto del hiperinsulinismo que aparece en las fases tardías. Este hiperinsulinismo que se está dando en los fetos más o menos a partir del tercer trimestre nos va a generar este corazón grande a expensas de ventrículo izquierdo, hipertróficos, y esto va a dar lugar a regurgitación mitral. Ahora, no siempre el bebé va a tener este problema, porque luego de unas semanas, aproximadamente después inclusive de un año, el bebé puede regresar a su normalidad. Eso es lo bueno. Entonces, ¿en quiénes debemos sospechar cardiomiopatía hipertrófica? Principalmente en aquel bebé que fue macrosómico, que nació con más de 4 kilos, cuya mamá tiene mal control glicémico, con una hemoglobina glicosilada alta, más del 6.5%, y que ha desarrollado síndrome de distrés respiratorio. ¿Cuál es el problema aquí? Que estos bebitos presentan regurgitación mitral, ¿no? Entonces se va a escuchar un soplo por obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Pero recuerden que los bebés van pasando los meses y alrededor de un año pueden regresar a su normalidad. La tercera causa de malformaciones en el hijo de madre diabética es la afección musculoesquelética. Y aquí aparecen situaciones difíciles porque hay muchas que son incompatibles con la vida. La más común se llama síndrome de regresión caudal, que es 200 veces más frecuente que en la población general. Y acá, por ejemplo, miren, podemos observar un feto que tiene las piernas juntas, obviamente no ha formado genitales, tiene error en alteraciones a nivel renal, va a tener alteraciones a nivel de la columna, no hay zona rectal, así que es un feto, bueno, en realidad es un bebé que ya, un natimuerto, ¿no? Muchos incompatibles con la vida. Por ejemplo, estos bebés tienen esta siringomelia, es justamente esta fusión de las piernas o falta de separación de las piernas que nos da lugar a este niñito que se conoce como un niño sirena.
¿no? Que de repente ustedes han visto en la televisión. Entonces, obviamente se asocian mil malformaciones más, como por ejemplo ausencia de genitales, puede haber mielomeningocele, no va a haber zona rectal. Entonces, estos niñitos tienen múltiples malformaciones que pueden pasar desde ser vertebrales, urológicas y bueno, y la siringomelia, ¿no? Que es mientras no haya compromiso de todos los órganos restantes, los cirujanos pueden cortar, ¿sí? Y poder separar las piernas, pero habría que ver si es que el resto de órganos los tienen, ¿no? Ahora, terminamos con los más frecuentes y pasamos a los menos frecuentes. Los trastornos hematológicos, como les mencioné, dentro de ellos la poliglobulia, se presenta principalmente porque recuerden, aquí hay una vasculopatía. Al haber una disminución en la perfusión de la placenta útero-placentaria, llega menos sangre al feto. El feto detecta que hay un estado de hipoxia crónica y esto es detectado justamente por las células tubulares del riñón y se estimula la producción de una hormona llamada eritropoyetina. La eritropoyetina viaja hasta localizarse a nivel de la médula ósea para dar lugar a la formación de nuevos glóbulos rojos, porque justamente el cuerpo del bebé no sabe que es por estados de hipoxemia por la vasculopatía, él piensa que es porque le falta sangre, entonces empieza a generar mayor masa eritrocitaria. Y esto a su vez da lugar a que la sangre que está tan viscosa no pueda circular libremente por el cuerpo. Y esto da lugar a la formación de trombos. Estos trombos disminuyen la perfusión, dan isquemia y pueden justamente generar disminución de la oxigenación a nivel del sistema nervioso central, del pulmón, del riñón y del mesenterio, dando lugar a disfunción multiorgánica. Se asocia principalmente a bebés que son postérmino, aquellos que tienen más de 42 semanas, y suele presentarse clínica alrededor de las 2 a 6 horas post-nacimiento. ¿Qué vemos aquí? Acá vemos un bebé pletórico, en el lado derecho un bebé súper rojo, y en el lado izquierdo vemos un bebé cianótico, taquipneico, porque recuerden todo lo que acabamos de conversar. Esta formación de trombos con disminución de la perfusión de órganos y sistemas nos va a dar lugar a taquipnia, cianosis, si es que es en el pulmón, si es que es a nivel mesentérico nos puede dar distensión abdominal, enterocolitis necrotizante, si es a nivel del sistema nervioso central, una disminución de perfusión nos puede dar convulsiones, irritabilidad, etc. Otra clínica menos frecuente en el hijo de madre diabética es la trombocitopenia por ocupación medular. Aparece plaquetopenia porque ocupación medular es por la gran cantidad de glóbulos rojos que se están presentando por el estado de hipoxemia crónica. La hiperbilirrubinemia, que ya la hemos estudiado en la primera clase teórica que les dicté, se da básicamente por muchos factores, principalmente por inmadurez hepática de la UDP-glucuroniltransferasa, y esto es por el estado de hiperinsulinismo. Aparece poliglobulia, al haber poliglobulia, por lo que ya hemos explicado, va a generar justamente un mayor sustrato para que, asociado a tiempos de vida media más cortos, a que se rompan los glóbulos rojos y dé lugar a la bilirrubina indirecta. Esto es importante. Estas son las causas metabólicas que vamos a encontrar principalmente en los bebés que son o muy chiquititos o muy grandes, pequeños para edad gestacional, grandes para edad gestacional, RCO. O sea, la hipoglicemia es muy frecuente en el hijo de madre diabética. Creo que parece casi la mitad de ellos. Es bastante frecuente. Entonces, a ver. Lo que estamos viendo ahora se llaman tremores. Los tremores son unos movimientos simétricos de los miembros, puede ser de brazos o piernas, que se diferencia de una convulsión porque el niño se mantiene despierto. Recordemos que cuando hay convulsiones tónico-clónicas generalizadas es porque hay compromiso de todo el cerebro, no solamente de una parte. Entonces, una vez que pasa de un hemisferio a otro, esta descarga neuronal alterada, el paciente apaga el sistema retículo endotelial ascendente y genera pérdida de conciencia, se desmaya, ¿no? En cambio, el tremor característico de la hipoglicemia o hipocalcemia se produce con movimientos de las extremidades, pero con el paciente despierto. Aparece principalmente en las primeras 72 horas, más frecuente entre las 4 y 6 horas de vida. Por eso es que a estos bebés les pedimos hemoglucotés a las 2 horas de vida, a las 4 horas de vida, a las 6 horas de vida y luego cada 8 horas.
justamente porque hay que monitorizar los estados de hipoglicemia. Y es justamente por este estado de hiperplasia de las células beta o las células B de los islotes de Langerhans que conversamos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipoglicemia? Cambios en el sensorio. El bebé puede pasar de estar irritable hasta estar letárgico. Llanto débil, los temblores distales gruesos, que son estos tremores, pobre succión, reflejo de moro exaltado. Menos frecuentemente convulsiones y coma, ¿no? Con estados de hipoglicemia muy, muy reducidos. Ya está. Hipocalcemia es otro trastorno metabólico muy frecuente. Se detecta casi en un 20 o un 40% de las pacientes insulino dependiente. Suele aparecer entre las 24 y 72 horas de vida. Y principalmente se produce también por estados de hiperinsulinismo que afectan a la estructura, al órgano paratiroides y nos da lugar a un hipoparatiroidismo funcional transitorio. Entonces, este paciente va a presentar hipocalcemia y esta sintomatología está básicamente enfocada en irritabilidad, apnea, letargia, tremores. Entonces, toda vez que nosotros tengamos un bebé con tremores, por ejemplo, hijo de madre diabética que es muy pequeñito, muy grande, no solamente dosemos glucosa, también dosemos calcio. Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, darle tratamiento por un estado de hipocalcemia y le estamos dando gluconato de calcio como soporte a ese paciente que tiene hipocalcemia y no responde, pensemos en hipomagnesemia. La hipomagnesemia, que puede ocurrir también en el hijo de madre diabética, hace que a pesar de que uno le dé tratamiento para el calcio bajo a un recién nacido, no responda. Entonces, toda vez que tengan ustedes pacientes a quienes les están dando gluconato de calcio para mejorar los valores y han mejorado y el paciente sigue con clínica, piensen en hipomagnesemia. Distrés respiratorio característico en pacientes hijos de madre diabética, que son pacientes a término. ¿Y qué sucede? Lamentablemente, nuevamente la insulina es el problema. Este estado de hiperinsulinismo genera inactivación y consumo de surfactante. Son niños que nacen a término, pero teniendo su surfactante, este se ha consumido e inactivado por el hiperinsulinismo fetal. Entonces, ¿qué genera? Obviamente genera pues distrés respiratorio desde el inicio del nacimiento, igual que una membrana hialina, o sea, en realidad es una membrana hialina por consumo de surfactante que se presenta en un niño a término. ¿Cuál es la causa de justamente esta enfermedad de membrana hialina? Que se ha interferido en la unión de la lecitina con la colina y por lo tanto se ha producido anormalmente el fosfatidilglicerol. ¿Cuál es el cuadro clínico? Distrés respiratorio desde el inicio de nacimiento, cuadro de distrés respiratorio que puede ser leve, moderado, severo y clínicamente, radiológicamente, lo observamos como enfermedad de membrana hialina. Recuerden que aquí hay una afectación a nivel de la dipalmitodilfosfatidilcolina, que es el fosfolípido principal que le confiere al surfactante su poder tensoactivo. ¿Sí? Aquí está afectado este fosfolípido importante como componente del surfactante. Estos niños, justamente porque son gigantescos, pueden asfixiarse al nacer y se debe tanto al hiperinsulinismo como a la hiperglicemia. ¿Sí? El hiperinsulinismo se explica porque aumenta la oxidación de la glucosa, disminuye el oxígeno, y la hiperglicemia, pues la hiperglicemia también consume oxígeno fetal. Entonces, estos estados de hipoxia crónica pues pueden llevar al bebé a estados de asfixia, inclusive dentro del vientre, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones a largo plazo? Diabetes en hasta un 11%, bebés obesos 13%, y como hemos visto que hay daño en el neurodesarrollo, evidentemente pues va a aparecer o puede aparecer parálisis cerebral y epilepsia, ¿no? Con 3 a 5 veces más riesgo. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Todo quedó claro? Todo claro, doctora. Todo claro. Ya.